Menú empresa. En el menú empresa vamos a tener entre los campos datos básicos. Los datos básicos son los datos que muestran tu empresa en el etiquete. Lo primero que encontramos es el logo. El logo se recomienda que sea en formato PNG, transparente, con un tamaño de 500 por 215. La manera de agregar el logo es seleccionamos en imagen, ubicamos el logo, por ejemplo, y el sistema automáticamente nos va a cargar una vista previa o una muestra del logo que hemos agregado. Es importante recordar que este logo tiene que ser tipo sello. ¿Cómo es un logo tipo sello? Bueno, el logo tipo sello es un logo que no tiene detalles dentro de la imagen. Si yo lo agrego un cuadro con un círculo y letras en medio, cuando yo imprima la factura post va a salir un cuadro en negro. ¿Por qué? Porque la capacidad de las impresoras post no es posible imprimir degradados de color, no es posible imprimir detalles muy pequeños. Entonces se recomienda que el logo sea tipo sello. Ahora bien, si la impresora que yo tengo no es una impresora térmica, sino una matriz de punto, las matrices de punto por lo general no manejan bien el logo. Entonces se recomienda que si es una impresora de matriz de punto, deshabilitarle el logo. Si yo no voy a usar el logo o deseo deshabilitar el logo, simplemente selecciono esta opción y el sistema va a omitir el logo y va a realizar la impresión de la factura sin logo. Ahora bien, nombre comercial, NIT y razón social no son modificables, ya que estos elementos se encuentran asociados a la licencia de Anura POS. El eslogan es una frase corta que va a aparecer en la parte superior del ticket debajo del logo, mostrándole a nuestro cliente una frase que identifique la empresa. El teléfono es el número telefónico que va a salir en la tirilla POS. El tipo de persona, bueno, en el tipo de persona tenemos si nuestra empresa es natural o jurídica. En el régimen encontramos si es responsable de IVA, si no es responsable de IVA y los distintos regímenes que pueda tener nuestra empresa. Luego tenemos el departamento. El departamento, un desplegable con todos los departamentos. La ciudad, escribimos el nombre de la ciudad. La dirección, tenemos un campo para escribir nuestra dirección. Y tenemos el pie de factura. El pie de factura es un campo de hasta 500 caracteres que nos va a aparecer en la parte inferior de la factura. En ese campo, ¿qué podemos agregar? Podemos agregar las condiciones de garantía, podemos agregar gracias por su compra, gracias por su visita, visite nuestro sitio web, visite nuestro canal de YouTube, distintos elementos que la empresa le puede dar al cliente. Luego tenemos el número de copia. El número de copia van a ser las veces que el sistema imprime la factura o las veces que el sistema va a reimprimir la factura. Luego tenemos el formato del ticket. En el formato del ticket tenemos 4. El normal, que es con la información normal del ticket. El mínimo elimina el eslogan, elimina el logo, elimina todos los datos no esenciales de la factura. Luego tenemos el ticket full. El ticket full es igual al ticket normal, pero le agrega el monto de la factura en letra. Y luego tenemos el PDF A4. El formato PDF A4, cuando nosotros generamos una factura electrónica, una factura POS, el sistema va a generar una imagen de esa factura POS
que nosotros imprimimos en digital. Si nosotros nos dirigimos al disco C de nuestra máquina, vamos a conseguir una carpeta que se llama facturas. Dentro de la carpeta factura vamos a encontrar los años, es decir, 2020, 2021, 2022. Dentro del año vamos a encontrar el mes y dentro del mes vamos a encontrar el día. En este caso, si nosotros vemos aquí, tenemos dos facturas, el día 4 y el día 13. Si ingresamos al día 13 podemos encontrar el PDF del día 13 o una factura realizada el día 13. Como vemos en la factura del día 13, podemos ver que es una copia de nuestra factura impresa post con todos los datos de la factura. Si notamos, aquí en la parte inferior nos sale el pie de página, nos sale la resolución o la autorización de DIAN, el método de pago, el resumen de impuestos. En el PDF nos sale el monto en letra, nos salen los distintos elementos del total, subtotal, el método de pago, con cuánto nos pagaron, cuántas vueltas di. Nos aparece los datos del producto, los datos del vendedor, la fecha y la hora, los datos de la empresa y nos aparece el logo. Asimismo, cada factura va a tener como nombre el ticket y el número de la factura. Cuando nosotros terminemos de diligenciar los datos de básico, presionamos guardar para que el sistema salve los datos que diligenciamos. Continuando hacia abajo tenemos las impresoras. Estas son las impresoras que hemos registrado en el sistema o que tenemos configuradas en el sistema. Aquí tenemos dos elementos o dos opciones, que es o eliminar la impresora o hacer una impresión de prueba. Cuando realizamos la impresión de prueba, el sistema saca un ticket con el logo de Anura y la información de la fecha, la hora en que se realizó la prueba de factura. Continuando en el menú empresa tenemos impuestos. Los impuestos, nos aparece la lista de todos los impuestos que tenemos configurados. Asimismo, nos aparece el impuesto a las bolsas plásticas. Cuando yo selecciono o agrego un impuesto a las bolsas plásticas y le doy guardar, al momento de realizar la venta, si yo agrego bolsas a la venta, el sistema va a tomar este valor y lo va a sumar a la venta. Luego tenemos los distintos impuestos. Lo primero que conseguimos la denominación del impuesto. Esta denominación es la etiqueta que van a usar los productos para saber qué impuestos tienen asignados. Por ejemplo, un producto que tenga un impuesto del 19% va a tener asignada, por ejemplo, la etiqueta IB. Si yo en algún momento necesito cambiar ese impuesto, yo escribo IB, le coloco el nuevo porcentaje, le coloco el tipo de producto, en este caso grabado, y le digo agregar. El sistema me va a preguntar o me va a pedir la confirmación que voy a agregar este impuesto y yo le doy agregar. Y en este momento el sistema identifica que ese impuesto ya se encuentra presente y procede a modificarlo. De igual manera, si necesitamos devolver este impuesto, hacemos el mismo procedimiento y devolvemos el valor al impuesto. Ahora, si nosotros agregamos, por ejemplo, una etiqueta que se llame EC, le decimos que es 0 y le decimos que es excluido. Cuando nosotros le demos guardar, el sistema va a identificar que la etiqueta EC no se encuentra ya registrada y procede a crear un nuevo impuesto.
Los impuestos no pueden ser eliminados, solamente se pueden modificar. Continuando en empresa, tenemos resolución. La resolución es la autorización que nos da la DIAN para realizar factura. Cuando nosotros ingresamos a resolución de la empresa, vamos a tener una lista con todas las resoluciones que tenemos vigente o vencida. Y vamos a tener tres botones. El primero nos permite habilitar o deshabilitar la resolución para que aparezca en la ventana de venta. El segundo botón que tenemos es el botón de editar la resolución. Y el tercer botón es el botón de eliminar la resolución. No es muy recomendable eliminar las resoluciones, ya sea que estén vencidas, pero la manera de eliminarlo, cuando uno le da, el sistema le va a indicar que si desea que confirme la eliminación de la resolución con este nombre. Si uno le da OK, el sistema le dice que la resolución ha sido eliminada. La manera de agregar una nueva resolución es pulsando en agregar, colocamos un nombre, por ejemplo, prueba POS. El número de resolución es el número 1876 que aparece en el formulario diligenciado de la DIAN. Ese número aparece en la esquina superior derecha debajo de un código de barra. Entonces yo agrego 1876 y el número con el que me autoriza la DIAN. La fecha de inicio es la fecha de firma de la resolución. Esa la podemos conseguir en la primera página, casi finalizando, un logo tipo sello que le coloca la DIAN, donde dice firmado el día, y esa es nuestra fecha de inicio. Supongamos que tenemos una resolución firmada el día 13 de octubre. La fecha fin es la fecha de firma más la vigencia. Si nosotros en la segunda página, donde están los datos de la resolución, notamos hay un campo que se llama vigencia. El campo vigencia está expresado en meses. Una resolución que tenga una vigencia en vigencia 6 quiere decir que esa resolución tiene vigencia de 6 meses. La manera de utilizar o agregar la fecha fin de una resolución es: colocamos el día de firma y sumamos los meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que la resolución tiene 6 meses. En este caso, como una medida de precaución, no seleccionamos el mismo día, sino seleccionamos un día antes del fin de la resolución. De esta manera, nosotros indicamos para que el sistema se detenga un día antes de finalizar la resolución. El rango de la resolución nos los da la DIAN en la segunda hoja, donde están los rangos. Tenemos el rango de inicio y el rango fin de la resolución. Agregamos ambos rangos. Luego tenemos el prefijo. En el prefijo vamos a agregar el prefijo que diligenciamos al momento de hacer la resolución. En este caso, supongamos que le colocamos el prefijo POS o el prefijo PS. Colocamos ese prefijo aquí. Habilitar. En habilitar tenemos dos opciones: encender o apagar. ¿Qué quiere decir habilitar encendido o habilitar apagado? Que cuando yo le doy encendido, la resolución va a aparecer en la página de ventas. Cuando lo dejo apagado, la resolución no aparece en la página de ventas. Si yo le doy encendido y le doy guardar, el sistema ya me va a registrar la resolución que acabamos de guardar. Si vemos, esta es la resolución que guardamos en este momento, y podemos habilitarla o deshabilitarla también aquí. Si nosotros le decimos editar, vamos a tener los mismos campos que diligenciamos al momento de realizar la resolución, pero hay un campo adicional que se llama número de factura. El número de factura es el consecutivo en el que va la resolución.
El sistema permite modificar la resolución, pero eso conlleva a problemas con la DIAN. Si usted necesita modificar la resolución, tiene que analizar todos los aspectos legales para hacer la modificación de la numeración. Continuando en empresa, tenemos el último campo, que son las cargas de facturas externas. Las cargas de facturas externas son una manera de decirle, si yo llevo el inventario en mi sistema y realizo una venta por factura electrónica, la manera en que yo le digo al sistema realicé la venta por factura electrónica es a través de una carga de facturas externas. La carga de facturas externas se realiza, primero descargamos el formato. El sistema me va a descargar el formato de las facturas externas. Abrimos el formato, que es un Excel, y diligenciamos los datos de la factura electrónica. Supongamos que la factura tiene 5 ítems. Bueno, aquí colocamos 5 veces el número de la factura, 5 veces la fecha de la factura, 5 veces el documento del cliente, el código registrado en ANURA de cada uno de los ítems que vendió, la cantidad de cada uno de los ítems, el subtotal de la factura, los impuestos de la factura y el total de la factura. Al realizar esto, una vez que yo diligencio el Excel, me vengo a mi sistema ANURA, ubico el Excel, lo selecciono, le doy a abrir y le doy cargar. Al momento de darle cargar, el sistema le indica que la carga ha sido exitosa y que al momento de sacar el reporte de inventario, el sistema va a tomar en cuenta esta factura externa y va a degradar la cantidad de ítems del inventario.